Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y declara: Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y declaramos: y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Una vez más, decláralo: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y decimos una vez más: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, así es, decláralo: te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Así que, Rebeca, no sé si nos puedes dirigir en una oración poderosa. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y vamos a tener este momento para papá. Señor Jesús, Padre de la Gloria, queremos poner este momento, Señor, en tus manos. Que seas tú, papá, hablando a nuestra vida, que seas tú dirigiendo, Señor, este momento de discipulado. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, prepáranos totalmente para poder recibir cada palabra, Señor amado, que venga de ti. Gracias por cada vida, gracias por la vida de cada discípulo que está en este lugar y gracias por todo lo que juntos vamos a imaginar y lo que vamos a lograr en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Seguimos con Imagine. Imagine, estamos a unos días de nuestra conferencia. Tenemos grandes invitados, pero sobre todo es nuestra fiesta.
es nuestra fiesta, el Espíritu Santo está con nosotros y no todos los días se celebra 16 años, así que es una fiesta de todos, debemos de esforzarnos todos y venir a celebrar todos las grandes maravillas que Dios está haciendo. Y quiero dar paso a Jeremías para que nos introduzca el día de hoy este tema apasionante. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos están listos para tomar notas? ¿Cuántos estamos listos? Eso. Bueno, hoy queremos tomar una historia para poder conversar, dialogar y poder extraer algunos puntos muy importantes. No solamente de aquellas cosas que debemos hacer para que lo que imaginamos se pueda hacer realidad en el tiempo de Dios y con la ayuda del Padre, sino también para poder evitar, ¿no?, aquellos errores, aquellas trampas, aquellas equivocaciones que muchas veces quizás sin una mala intención podemos caer en ellas, ¿no? Y bueno, vamos a ir a Génesis, voy a leer algunos textos de Génesis capítulo 37, del verso 3, ¿vale? Génesis 37 del 3 al 8, ¿vale? Dice: Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido cuando ya era anciano, y mandó que le hicieran una túnica de colores. Sus hermanos, al darse cuenta de que era el preferido de su padre, empezaron a odiarlo y a hablarle con malos modos. Un día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, con lo cual les aumentó el odio que le tenían. Les dijo: escuchen lo que he soñado. Nos encontrábamos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se colocaron alrededor y se inclinaron ante la mía. Sus hermanos le respondieron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que vas a dominarnos? Y el odio que le tenían iba en aumento debido a los sueños que les contaba. Muy bien. De esta historia yo sé que es muy conocida para la gran mayoría de los que estamos acá. Queríamos un poquito dialogar y explicar algunos puntos bien importantes queremos empezar un poquito retrocediendo un poquito en el pasado, acerca de cuando éramos niños. ¿Tú te acuerdas, amor, cuando tú eras niña? Bueno, hace poquito, la verdad, que era niña. Me quedé como niña de tamaño, pero bueno, ya voy madurando. Y tenemos una imagen muy especial, porque yo creo, bueno, todos los que estamos aquí hemos sido niños alguna vez. Así que yo quiero que usted esté atento brevemente, si me pueden ayudar. Y quiero que vea a estas niñas las siguientes fotos, por favor. ¿Quién es? Y estos niños, y ahora va a decir: ¿y quiénes son esas bellezas? Bueno, ahora lo van a descubrir. Y los años pasaron y esas niñas son las que están aquí, ya son más adultas, bellas igual, y los otros niños están aquí, uno más bello que el otro, obviamente el de abrigo es el más bello, que me tiene así enamorada, pero mire cómo han crecido. Entonces, la historia que les acaba de leer mi esposo, trata de, quiero que te puedas imaginar qué es lo que imaginabas tú cuando eras niño. ¿Qué se imaginaba usted, pastor, cuando era un niño? Bueno, yo me recuerdo perfectamente que una de las cosas que yo soñaba era ser futbolista y me imaginaba jugando con mis amigos en un club profesional y dedicar mi vida al fútbol. Wow. Y jugaba luego de adolescente también, ¿verdad? ¿Ah? Jugaba también de adolescente al fútbol. Sí, y te cuento que me llamaban Leo Messi. En serio, no existía Messi, pero le llamaban Leo Messi. Sí existía, pero todavía no jugaba, pero ya me llamaban Leo Messi, se anticipaban profetizándome. Eso, profeta. Bueno, y mi amor, yo creo que tú también te imaginabas algo. Quiero que algo como hablábamos de la historia, es de lo que uno se puede imaginar. Yo no sé qué te imaginabas tú de niño o de niña. Seguro que cuando lees tu diario te recuerdas un poco de lo que imaginabas. Seguro, o de repente lo has conseguido, de repente no lo has conseguido, de repente todavía tienes ese sueño. Pero quiero que podamos seguir con algo, porque de eso se trata, de poder imaginar
lo inimaginable. Así es, cariño. Y yo creo que, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que yo me imaginaba mucho era predicar delante de muchísima gente, ¿no? Porque, pues obviamente veía a mi papá en algún momento hacerlo y veíamos también videos, ¿no? Diferentes evangelistas de la época, hace muy poquito. Y yo me imaginaba eso con el paso del tiempo. Hay veces que de repente eso que uno anhelaba y que uno soñaba se vio un poquito afectado, se vio un poquito truncado por diferentes agentes, ¿no? Sea externos o sobre todo internos también, ¿no? Porque al final hay personas que vienen, hay personas que van, hay cosas que suceden. Pero gracias a Dios en mi caso se ha ido cumpliendo un poquito aquello con lo cual yo imaginé y soñé cuando era niño. Yo creo que en el caso de José, José dice la Biblia que tenía aproximadamente 17 años, ¿no? Y podemos quizás ver reflejada nuestra niñez en algo que él soñó, en algo que a lo mejor podemos expresarlo como algo que él imaginó y que por poco y no se llega a cumplir lo que él soñó, ¿no? Es interesante ver lo siguiente, dice que tenía 17 años. Pregunto, primera pregunta de la noche o segunda ya. ¿Hay una edad para poder imaginar en grande? O sea, si nos está escuchando gente que de repente tiene 15 años o personas que ya se jubilaron, ¿tengo todavía posibilidades de soñar e imaginar en grande? ¿Eso tiene que ver con edades? No tiene nada que ver con edades. Puedes tener desde ser pequeñito hasta la edad que tenga, una edad media, edad adulta. No hay edad para poder imaginarte y para poder soñar. Yo sé que, bueno, mientras haya vida, siempre tienes la capacidad y la posibilidad de poder seguir soñando e imaginándote lo que puedes llegar a hacer. No hay edad, es simplemente tener esas ganas de poder conseguir lo que tanto anhelas. Es como que cuando uno es niño y dice, yo me quiero casar, y es el hacer las cosas para poder lograrlo, porque yo creo que si una persona, mujer, hombre, lo que sea, no tiene esa capacidad de soñar, es como estar muerto en vida, porque es necesario poder soñar con algo, anhelar eso con tantas ganas y poder ponerlos en las manos de Dios para que se pueda lograr. O sea que no hay edad para mí. Escuché a alguien decir que la vida no se mide en años, sino en logros. Si lo midiéramos en años, Jesús vivió pocos años, pero en esos pocos años salvó a la humanidad. Entonces, si la vida no se mide en años, sino en logros, creo que la clave no es la edad, sino el espíritu correcto. No creo que haya una edad correcta para soñar en grande, sino creo que se necesita tener un espíritu correcto para imaginar en grande. En esta historia que acabas de leer, quizá José tenía el espíritu correcto, pero lo empezó a contar, por lo que veo que aquí que escribiste, empezó a contar su sueño, lo que estaba viendo en su interior, a gente con un espíritu incorrecto que era muy cercana, sus propios hermanos. Así es. Realmente yo creo que cuando tenemos esa capacidad de imaginar, ¿no? de ver cosas grandes que podemos lograr y alcanzar, como decía mi esposa, al margen, como decía el pastor también, al margen de la edad que podamos tener, venía a mi mente Caleb. Caleb conquistó su montaña aproximadamente a los 85 años. Espero yo no llegar a esa edad para ver la realización de muchas promesas, pero aún con todo y esa edad, él logró palpar y disfrutar de aquello que Dios le había hablado que lograría, ¿no? Y yo creo que en el caso de José, quizás no tanto tiene que ver con la edad, sino quizás era un poco, pecó de ingenuo, podríamos llamarlo así, un poco de ingenuidad, por un poquito imaginarnos, leer un poquito entre las líneas y entre verso y verso, pensando que a lo mejor recibiría quizás el apoyo, ¿no? O la interpretación o de algo que él estaba recibiendo de parte de Dios en su corazón y en su mente, pero al final parece que no se daba cuenta o no tomaba importancia
del odio que le tenían sus hermanos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los primeros errores que podemos ver en la vida de José y que podemos aprender para todos los que imaginamos en grande, es que tenemos que tener cuidado, pues, a quién le expresamos aquello que imaginamos, ¿no? Sí, porque yo tengo que saber si lo que estoy soñando viene de Dios. Pero cuando entiendo que viene de Dios lo que estoy soñando e imaginando, tengo que saber con quién lo comparto. Hay sueños que si los comparto con la gente incorrecta, me pueden perjudicar y evidentemente intentar abortar dicho plan. Entonces, uno de los enemigos que bien explicas es, ten mucho cuidado a quién cuentas lo que estás imaginando. Interesante porque esa historia que hablabas de Caleb, aparcando un momento lo de José, dice que el informe de ellos, de 10 espías, fueron 12, 10 espías, su informe fue negativo. Un espíritu incorrecto generó miedo en todo un pueblo. Entonces hay veces que no solamente nosotros, por contar a la gente incorrecta, podemos perjudicar el sueño, sino que a la vez otras personas pueden ser perjudicadas por escucharlo con un espíritu incorrecto. Entonces tenemos que cuidar mucho a qué personas vamos a transmitir eso que estamos soñando en Dios. Así es. Y sobre todo no dejar que afecten, ¿verdad? Porque esa es la primera parte cuando contaba de José, pero dice que volvió a soñar y lo volvió a contar. Entonces es el no dejar de que si de repente tú le estás contando, de repente imagínate que tú estás atravesando un problema familiar, por dar un ejemplo, y tú cuentas y dices, mira, nos estamos acercando a Dios y yo estoy creyendo de que Dios va a restaurar mi familia, mis hijos y cosas así, y viene otra persona y quiere abortar ese sueño y decir, no, pero tu hijo no va a cambiar, tu hija, tu esposo no va a cambiar, va a ser igualito, así nació y así se morirá. Entonces quieren matar y abortar ese sueño. Pero como fue José, José volvió a contarlo y no permitió, y él siguió soñando, o sea, no dejó de que los comentarios de sus hermanos mataran ese sueño. Y yo te vengo a decir el día de hoy que no dejes que nada ni nadie mate ese sueño de Dios que hay en tu corazón. No importa lo que estés atravesando en este momento, no importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que otros puedan pensar de ti, de tu familia, de tu economía, de donde tú vengas. Lo más importante es lo que Dios dice de ti, de tu familia, de tu casa, de lo que hay en tu corazón. Así que no dejes que nada ni nadie mate ese sueño que nació en el corazón de Dios. Hay un proverbio que escribiste acá, ¿lo puedes leer? Sí, es en Proverbios 13:3, para los que están apuntando. Dice, quien controla su boca protege su vida. Wow. Quien habla demasía va a la ruina. Quien controla su boca protege su vida. O sea, no solamente protege, digamos, su estado anímico, sus finanzas, sino que incluso va un poquito más radical y un poquito más allá de cosas que podemos perder y que luego podemos recuperar, ¿no? Sino que incluso el escritor de Proverbios nos está llevando a la pérdida incluso de la vida, como por poco y le pasa a José también, ¿no? Sí, sí, porque desde que José sueña ese sueño hasta que se cumple, pasan aproximadamente 13 años. Y en ese proceso, la Biblia nos enseña que sus hermanos lo tiraron a una cisterna. El plan original era matarlo, pero gracias a Dios solo lo tiraron a la cisterna. Entonces tenemos que cuidar mucho que hablan nuestros labios. Número 1, hablar fe. Y número 2, tener cuidado con quién hablamos lo que soñamos. Así es, así es. Y una de las cosas también que apuntamos en los escritos que preparamos era de que no es malo regresar al pasado. Vimos unas fotografías ahora, pero muchas veces regresamos al pasado añorando algunas cosas, pues que obviamente más que sumar a que se cumpla lo que imaginamos, nos pueden ayudar, nos pueden estorbar
el que ese sueño se pueda cumplir, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esa vuelta al pasado en relación a lo negativo, sino poder regresar y poder decir, wow, ya me acordé de lo que me imaginaba cuando era niño y voy a volver a retomar la ilusión por esto, la ilusión por lo otro, porque como bien decía mi esposa, pues mientras estemos vivos hay oportunidad, ¿no? Así es. Así es, mientras haya vida, hay esperanza para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu economía, para tu salud. Mientras hay vida, tú puedes seguir soñando, puedes seguir imaginándote cosas hermosas en Dios. Mientras hay vida, tenemos esa capacidad de poder seguir. Interesante hablando esto de los sueños, de quién compartirlos, de no perder la esperanza mientras tenemos vida. Que tú escuches los sueños de otros no te obliga a tener que contarle tus sueños a otros. José escuchó los sueños del copero y el panadero, pero José le pidió ayuda al copero, mas no al panadero. De repente alguien se siente con la obligación de contarle sus sueños a otro porque otro se lo está contando a uno, y eso no es correcto. Tenemos que saber a quién transmitirlo. Y habláis de no hay nada malo echar una mirada al pasado. Y es interesante porque ahora nos vamos a introducir en el texto que escribiste. No hay nada malo echar una mirada al pasado cuando ese pasado tiene que ver con el futuro que Dios tiene para nosotros. O sea, echar una mirada al pasado recordando lo que Dios nos prometió en el pasado, no echar una mirada al pasado a las cosas que nos apartaban y nos alejaban de lo que Dios tenía para nosotros. Así es. Sí, justo voy a leer Éxodo capítulo 16, verso 3, para dar un claro ejemplo de algo que extrañaron el pueblo de Israel, pero lo estaban manifestando como una queja, ¿no? Lo estaban manifestando como algo doloroso, incómodo para ellos. Dice, el pueblo de Israel dice, diciendo, más nos valdría que el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, pero ustedes nos han traído a este desierto para hacer morir de hambre a toda esta muchedumbre. Wow. Tremendo, tremendo. O sea, ellos estaban mirando a un pasado incorrecto y estaban tan enfocados en un pasado incorrecto que no podían imaginarse un futuro correcto, una tierra prometida que Dios tenía para sus vidas, ¿verdad? Así es. Y nos puede suceder a muchos de nosotros, ¿verdad? Hoy estamos aquí, algunos lejos de sus casas, esforzándose, trabajando y solamente añorando y recordando lo que tenían en el pasado, sin entender que eso es parte de nuestra historia, pero que hay un futuro prometedor que está por delante, ¿verdad? Entonces no es malo mirar al pasado correcto, pero sí es una trampa mirar al pasado de una forma incorrecta. Así es, y según lo que están comentando, algo que nos pasó a nosotros, yo creo que como familia, lo más duro que pudimos atravesar nosotros como padres fue cuando perdimos a nuestra bebé, a Vania, a la tercera. Algo que a mí me tocó mucho fue que, como decía, ¿no? Que a veces nos quedamos en el pasado, nos acordamos de lo que hemos perdido y no estamos disfrutando de lo que realmente tenemos. Cuando nosotros perdimos a nuestra bebé, hubo unos momentos en los cuales yo me quedé en eso y dije, Dios mío, pero es que no tengo a mi bebé, ¿por qué la perdí? ¿Por qué si te estoy sirviendo? ¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué le tuvo que pasar esto? Yo estaba sirviendo en un primer gran día y al día siguiente tuve que estar en el hospital. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero luego, como que orando, me acordé y dije, yo sé que ese es el dolor que fue muy duro, muy difícil como familia, pero algo que me hizo reaccionar es que en ese momento de pérdida, yo me enfoqué tanto en la pérdida que estaba dejando de disfrutar de mi esposo y de mis hijos que todavía tenía. Entonces, eso es lo que hace cuando miramos atrás. Y entonces no te tienes que enfocar en lo que perdiste. Sí, a veces las pérdidas duelen, pero nosotros tenemos que aprender a sobrellevar ese dolor y a levantarnos de esa pérdida, sea la que sea,
y sabiendo que con Dios vamos a salir adelante y que para mirar atrás es para saber, como decía el pastor, de dónde Dios nos ha levantado y qué es lo que quiere hacer Él con nosotros. Y bueno, ahora disfruto de mis bellos hijos y de mi bello esposo que está aquí. Tan hermoso él siempre. Sí, porque fíjate que el romanticismo luego ahí. Ay, perdón, en es que casa, lo veo y te emocionas, ¿verdad? Te emocionas. Perdón. Es interesante ver el texto porque ellos estaban recordando de la carne que comían hasta saciarse, pero no se estaban recordando que eran esclavos. Ahora Dios los ha hecho libres. Los lleva a una tierra donde hay abundante leche y miel, pero ellos no están imaginando correctamente porque están pensando en el pasado. Y es que, queridos amigos, hasta que en nuestra fe no soltemos el pasado, no vamos a poder abrazar el futuro. Si José, volviendo a la historia original que nos leíste, no suelta su pasado, por mucho que Dios lo hubiera levantado, hubiera ido a Egipto, hubiera sido papá de Faraón, el hombre, de repente el segundo hombre más importante de la primera potencia mundial en aquel tiempo, no se hubiera cumplido su propósito. Porque el propósito de Dios, aquello que soñó e imaginó, era ayudar a sus hermanos, pero sus hermanos lo habían maltratado. Si él se hubiera quedado en ese pasado incorrecto, no hubiera podido cumplir esa promesa correcta. ¿Me doy a entender? Si se hubiera quedado bloqueado con aquello que experimentó, no hubiera podido servir y ser de bendición a sus hermanos, que para eso Dios lo levantó. O sea, Dios no levanta a José para que a José le vaya bien y a su familia le vaya mal. No. Dios levanta a José para que en el tiempo de hambre a su familia le vaya bien. Y yo creo que hoy estoy delante de hombres y de mujeres que Dios los va a levantar no solo para bendecir sus vidas, sino para que a través de nuestras vidas, nuestras familias también sean bendecidos. Por eso tenemos que imaginar correctamente. Sí, a mí me tiraron a la cisterna. Sí, de mí abusaron. Sí, me hicieron bullying, me maltrataron. Sí, es correcto, pero que nada de ello nos lleve a abortar el sueño que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué hago? Número uno, tengo que tener cuidado a quién cuento mi sueño. No me tengo que sentir comprometido a contar a todos mis sueños. Número dos, voy a echar una mirada al pasado correcta y no una mirada incorrecta. Voy a mirar a lo que Dios me prometió y no a lo que viví que me quiso hacer abortar el sueño de Dios. ¿Verdad que sí? Es importante que nosotros podamos caminar en lo correcto para no abortar, Jeremías, el sueño de Dios. Así es. Y una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención del texto que acabamos de leer en Éxodo, era de que ellos, dice la palabra, que manifestaron que comieron hasta saciarse, ¿no? Entonces yo creo que quizás otro enemigo de imaginar en grande, imaginar como Dios quiere que imaginemos, es el afán, ¿no? Es el correr tras lo que mis sentidos desean abastecerse y desean alimentarse, ¿no? Como seres humanos tenemos esa tendencia, ¿no? A que, bueno, yo en mi país estaba mejor, yo pues antes cuando no conocía al Señor tenía esto, tenía lo otro, y muchas veces eso no es fácil. Hay un dicho popular que dice, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y hay muchos dichos que los ponemos por encima de la palabra, ¿no? Por encima de la fe, y muchas veces desconocemos de dónde provienen los dichos, ¿no? Los dichos fueron establecidos por oligarcas, por gobernantes que querían tener al pueblo esclavizado y por debajo de sus pies, ¿no? Entonces, el decidir por dichos, el decidir por el pasado, aunque haya sido bueno, porque dice la palabra que habían comido carne, o sea, no habían comido serpientes, ni cucarachas, ni ratas, sino que habían comido, o sea, dice que habían comido carne. O sea, hay veces que en el pasado no solamente lo malo nos puede impedir imaginar, sino incluso también lo bueno también, ¿no? Sí. Y yo creo que lo bueno es más peligroso que lo malo todavía. Sí, porque muy mal tienes que estar de la cabeza para conformarte con lo malo. Claro. Pero conformarte con lo bueno es tentador.
Así es. cuando lo bueno me puede estar separando de lo excelente que Dios tiene para mí. Así es. Entonces es importante tener pendiente ese aspecto, ¿verdad? Así No es. perderlo de vista. Muy Así bien. Sí, había un texto más en la palabra que me gustó mucho en Jeremías 1:12, que una vez que el Señor le dice a Jeremías el profeta que ha visto bien, dice la palabra que Él mismo, el Padre mismo, vigila para que se cumpla su palabra. ¿no? Vamos a Para que leerlo, se vamos a cumpla. leerlo completo. Sí, dice, añadió el Señor, has visto bien, pues yo también vigilo para que se cumpla mi palabra. Wow. O sea que está alerta, Él está vigilante. ¿Cuántos estamos vigilantes en este tiempo? Necesitamos estar alertas. Dice, qué bonito, dice, ¿has visto bien? Pues yo también vigilo para que se cumpla mi palabra. O sea que Él está atento a que su palabra se cumpla en tu vida, en la mía, en la vida de nuestros pastores, de esta hermosa casa, de esta bella nación. Está alerta. Eso es impresionante. Yo no sé si usted que tiene hijos pequeñitos también, algún momento que han estado los niños malitos y quizás han tenido que turnarse para que uno esté pues vigilando, ¿verdad? Porque de repente los dos se ponían malitos y uno tiene que estar atento y a veces el sueño lo vence, pero uno como padre tiene esa responsabilidad de decir, no, tengo que estar atento, o usted que estuvo en el parto también, bueno, También. que estaba también, entonces tienen que estar atentos, ¿verdad? Hasta que los bebés nacieron. Yo corté el cordón umbilical, Sí. saqué al bebé, saqué la placenta, metí al bebé, luego no ¿En te serio? metas. No esperaba menos de usted, pastor, yo lo sé. Fíjate que dice algo muy interesante. Lo que estás diciendo, dice, has visto bien, yo vigilo, has visto bien, yo cuido, has visto bien. Qué importante es ver bien, porque Jeremías ha leído el verso 12, pero al principio Jeremías no estaba viendo bien. Ahora Dios trata con Jeremías, antes de Dios tratar con el sueño, trata con el soñador. Y ahora Dios trata con Jeremías y ahora le dice, has visto bien, yo cuido, yo vigilo por el cumplimiento de la palabra. Pero Jeremías no podía ver bien si Jeremías no se veía bien. Nuestra imaginación puede estar limitada a nuestras inseguridades. Así es. En algún momento Jeremías, Dios le habla y le dice, desde antes de que nacieras, antes de que te sucediera nada bueno y nada malo, yo ya te consagré y te destiné, te puse como profeta. Pero ¿qué dice Jeremías? Yo soy un niño, no sé hablar. ¿Cómo se está viendo Jeremías? Mal. Así es. Entonces, ahí Dios no le dice, yo vigilo. No. Primero Dios trata con Jeremías. Y cuando Jeremías empieza a verse bien y empieza a ver bien, ahí es donde Dios le dice, ahora sí, yo vigilo. ¿Y cuántos de nosotros podemos caer en esta tercera trampa? Queremos imaginar bien viéndonos mal. Yo no sé qué experiencias hemos podido vivir o han podido tener que nos lleva a mirarnos muy por debajo de cómo Dios nos mira. El libro de Romanos nos enseña que nos tenemos que mirar con cordura, no muy por encima, pero tampoco por debajo. Y hay veces que los que limitan nuestros sueños o los sueños de Dios o la imaginación no son nuestros hermanos, no es la gente que nos rodea, tampoco el enemigo. Somos nosotros mismos que nos miramos y creemos que somos poca cosa, sin entender que somos una obra maravillosa en las manos de Dios. Amén. Entonces Así dice, es. ahora sí has visto bien y yo vigilo para que mi palabra se cumpla o se haga realidad. Entonces, siempre y cuando yo cuide de ver bien, Dios cuida de cumplir la palabra. Una vez más, si yo veo bien, Dios cuida de que la promesa se ejecute. Así es. Y creemos que realmente el Señor trae mayor claridad
¿no? A nuestra imaginación, a lo que estamos pensando, a lo que hay en su corazón para nuestras vidas. Y eso es algo realmente muy interesante, ¿no? En la vida de muchos personajes en la Biblia, que cuando algunos cayeron en cuenta, en algunos casos ya fue tarde, en otros lograron hazañas a tiempo porque lograron conectarse con Dios e imaginar como Dios imaginaba las obras, las victorias y los triunfos. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Por eso yo creo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿no? Sí. Antes de decirle que cuide lo que enseñe, le dice, cuídate de ti mismo, porque cuidándose a él mismo, pues obviamente podía imaginar y posteriormente pues realizar todo lo que estaba imaginando de parte del Señor. Sí, querido amigo, que tus experiencias no nos lleven o no te lleven a verte como el enemigo quiere que te veas. David venía de una familia pobre. Él cuidaba las ovejas. Fue concebido en pecado, Salmo 51. Pero cuando se presentó delante del gigante, él se vio como un ganador, no como un perdedor. Toda la vida le decía a David, eres un perdedor. Pero David se empezó a ver como Dios lo veía. Y Dios lo cuidó y Dios le dio la victoria. Yo creo que hoy es un buen día para que le pidamos al Espíritu Santo, ayúdame a verme como tú me ves. José, sus hermanos decían, es ridículo, ¿cómo tú vas a ser un gobernante? Pero él se veía como Dios lo veía. Y nosotros tenemos que aprender de ellos. ¿Verdad? Abraham, lleno de años. Pero él decía, no, pues si Dios me dijo que voy a ser un padre de multitudes. Abraham por la fe ya se veía como papá y todavía no había tenido hijos. Yo no sé qué te ha dicho Dios. Si Dios te ha dicho que vas a ser un empresario. Sí, pastor, pero no tengo todavía trabajo. Tienes que verte como un emprendedor ya. Así es. Gracias por su entusiasmo. Tienes que vestirte como un emprendedor ya. Ay, pero no tengo para un Giorgio Armani, pero ahora en el Black Friday, ¿no? ¿Es así? Hay que aprovechar Black Friday. Aprovecha y compra aunque sea un traje, ¿dónde? En Bershka o Bershka, en algún... Pull&Bear. Primar. En primar. Pero ponte elegante y empieza a vestir como un emprendedor. Empieza a creer, ¿verdad? A verte con el favor, con la gracia de Dios. Eres un líder de grupo. Empieza a ver tu grupo lleno de discípulos. Es muy fácil decir, yo no nací para esto, la gente no llega. Eso Dios no lo está viendo así. Claro. No. ¿Por qué no pones sillas y empiezas a declarar, estas sillas se van a llenar no de gente, de obreros, Amén. de discípulos, porque Dios está conmigo y su bendición me va a hacer crecer, multiplicarme, extenderme y ensancharme. ¿Cuál de las dos va a respaldar Dios, Rebeca? La de yo no nací para esto o yo tengo la fe de que Dios está conmigo y va a cumplir su palabra. Obviamente la segunda. Claro. Dice, has visto bien, yo velo, yo cuido, yo vigilo. Pero esa palabra tú escribiste ahí que también significa yo apresuro. Podría ser, pregunto para ir finalizando y orar, que cuando yo veo incorrectamente, ralentizo el cumplimiento de las promesas. Sí, así. Podría ser que cuando yo no me veo bien, que cuando yo no imagino bien, realmente, porque por ahí decimos no es el tiempo de Dios, muy bien, pero ¿quién está alargando el tiempo? Puede ser mi mala imaginación, pueden ser mis inseguridades, puede ser que no estoy viendo correctamente, porque si yo cambio el chip, si me dejo renovar por el Espíritu Santo y le creo a la palabra, puede que Dios diga esta noche, tranquilo, yo apresuro mi palabra sobre ti. Amén. Amén. Así es. Así Claro que es. sí. Yo pienso que eso es mejor darle un aplauso al Así es. Señor, ¿no? Claro. Claro, Así es. yo apresuro mi palabra. Eso pasó, pastor, justo también en el milagro, el agua convirtiéndose en vino. La mamá le dijo a los criados, hagan todo lo que él les dice, ¿no? Y todo el proceso de vino, en cuestión de instantes, a la orden de llenar las vasijas de agua hasta arriba,
pues el milagro se acortaron los tiempos. Claro, proceder o producir vino es, valga la redundancia, un proceso de años. Así es. Y eso sucedió en instantes, porque hubo una mujer que le creyó a Dios y ante la negativa de Jesús, siguió creyendo que un milagro iba a suceder. Así es. Entonces es importante ver correctamente, hablar correctamente y creerle a Dios que Él cuida, pero Él también acelera, apresura para que su palabra se cumpla. A mí me gustaría que esta noche, para ir terminando, podamos orar. Podamos orar por nuestros amigos que están aquí, pero también por nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Y quisiera que, por favor, cierres tus ojos por unos minutos mientras suena esta melodía. Quiero que cierres tus ojos por unos instantes y me gustaría hacer una pregunta para poder orar. ¿Cuántos de aquí dicen, pastor, me está costando ver bien? Me está costando verme como Dios me ve. Y me gustaría que el Espíritu Santo me ayude a verme como ese hombre que Dios quiere que sea, a verse como esa dama que Dios diseñó. Si ese es tu caso, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, levanta tus manos. Si las inseguridades están ahogando tu imaginación, solo levanta tus manos. El Espíritu Santo está en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Gracias por tu palabra y tu presencia en este lugar. Tú nos has hablado y creo de todo corazón que tú ahora nos estás ministrando. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo oro por cada uno de mis hermanos. Oro por cada uno de los discípulos que están en este lugar. Y te pido, Señor, que como Jeremías puedan ver bien. Que puedan verse bien. Que podamos vernos como Dios nos ve. Oro en el nombre de Jesús que en esta hora vendas caigan de los ojos. Que haya en cada uno de nosotros un espíritu correcto y que podamos vernos como el cielo nos ve, que podamos vernos a través de Jesucristo, que podamos vernos a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que podamos vernos a través de la palabra y de las promesas. Yo creo, ahora en el nombre de Jesús, toda fortaleza se rompe, ahora toda inseguridad administrada. Y declaro que nuestra seguridad se afianza en la persona del Espíritu Santo, en el poder de la palabra. Y yo creo que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.